La muerte de Allí del Oscuro por César Dávila Andrade. Se dice que apareció con una ristra de corbata sobre el hombro, aquel francés errante, mercader mínimo, Soubirox. En la ciudad toda empedrada con cantos de río, dotada de fuentes primitivas de agua, pero sin servidumbre de desagües ni cloacas, rodaban los primeros carros de Ford. Había 12 coches tirados por soberbios troncos, y tardas carretas de bueyes para los harineros y los ladrilleros. Los cabestrillos, las mulas, los jamelgos de carga, atravesaban todos los días la tranquila urbe. Poco tiempo después de su arribo, Soubirox abrió un exiguo bazar en una tienda esquinera perteneciente a la casa patrimonial de doña Alejandrina Gutiérrez. De la tienda, cierta noche saltó a la alcoba de la dueña. Este salto provocó otro, y todo culminó en la pirueta del matrimonio. La heredera del viejo Gutiérrez tenía entonces 45 años, era alta, apretada y retorcida, como columna catedralicia labrada por los indios. Tenía grandes pómulos brillantes y los ojos tristes, luminosos y húmedos. Con el matrimonio huyó de ella la tristeza orgullosa que apareció en su mirada y en su talle una especie de pomposidad otoñal que no perdió ya nunca. La llamaron abuelita. Creció sin que nadie lo notara, como un ángel en el fondo de un bosque. Hacía pensar en esas espigas vanas que brotaban en los capiteles, alimentadas por los granos de polvo viajero y gotas de rocío. Tenía 3 años solamente cuando experimentó un alborozo extraordinario escuchando los cantos de una procesión matinal. Aseguran que se incorporó en su cuna y tarareó la melodía con fidelidad. Los padres entendieron que había venido herida por la música celeste que un genio alado y dulce predeciría su existencia. A los 6 años, cuando aún sus manitas no lograban abarcar una octava del teclado, la madre la llevó a un salón recóndito, todo tapizado de púrpura, en el que dormitaba embosado un paño verde, un gran piano de cola. Era el supremo lujo del tiempo, y en la ciudad la cifra más alta de la opulencia. El suntuoso instrumento había llegado hace 30 años a través de las brumas de la cordillera. 20 indios de las haciendas de Gutiérrez, bajo las órdenes de un mayordomo, lo recibieron una tarde, en una pequeña estación ferroviaria, enclavada a orillas de un río turbulento. Los hombres habían llevado mantas encauchadas, sacos de paja de trigo, pértigas de madera y cuerdas de cabuya. Además, cada uno traía consigo una alforja de granos cocinados como viático. El capataz guardaba las instrucciones del caso. Iba a caballo y bajo su amplio poncho de Castilla, a la altura de los estribos, pendía doblado un largo foete de verga de toro, para regir la marcha de los indios. Un gran cajón cifrado descansaba frente al cobertizo de la estación. Dentro, debidamente acondicionado, venía el clavicordio. Era la media tarde y amenazaba lluvia por el sur. El mayordomo dio órdenes para armar la cama del guando, el traslado propiamente dicho. Iniciaríase la madrugada siguiente con cualquier clase de tiempo. Los peones más viejos se ocuparon en la armada de las parihuelas indias. Cruzaron los 4 maderos más resistentes, de modo que cada cual se cortaba con el otro a 1 metro de su extremo. Las uniones fueron sólidamente amarradas con finas cuerdas. En el cuadro formado por los largueros se extendió una plataforma de tablas y, finalmente, se cruzó una gruesa caña a lo ancho para 2 porteadores de refuerzo. Cuando la cama estuvo terminada, oscurecía ya. Antes de que se ensombreciera totalmente, pudieron trasladar la inmensa caja a la base móvil en la que viajaría. Una vez sobre las andas, fue atada al armazón, recubierta con una almohadilla de paja de trigo y preservada con telas impermeables. Los hombres durmieron alrededor del gigantesco fardo, arrebujados en sus ponchos. Toda la noche, el iracundo río, encajonado entre las cuchillas, estuvo tremolando lúgubremente. Hacia la medianoche, un tren de carga pasó a pocos metros del grupo, asustando a los indios, que se recortaron por un momento a la luz de las resoplantes hornallas. En cuanto una luz indecisa comenzó a acentuar la masa de las montañas en la oscuridad cada vez menor del cielo, los hombres encendieron una pequeña fogata y se pusieron en cuclillas alrededor. Un indio colocó un balde de agua en el fuego. El mayordomo apareció. Cuando tiritaba, le sonaban las espuelas. Traía una botella de aguardiente. ¿Qué es del agua caliente?, preguntó. Ya miso, amito, dijeron. Echó aguardiente en un jarro y se lo bebió de un sorbo. Luego escupió vigorosamente entregando la botella y el recipiente. Tomen y apúrense. Dios le pague, amito, dijeron a coro y empezaron a tomar de las manos del viejo Juan Chile. Salud, taita, salud. Bajo el violento azul del aire
el enorme bulto forrado en mantas impermeables empezó a salir de la estación. Una campana tocaba presurosa. Había en el ambiente un olor a café barato. Lejana, en el sur, lloraba una locomotora. Indios viejos ya, aunque recios y duros, venían de cabeceros con sus hombros bajo las extremidades anteriores de la cama del guando. Como los toros padres de pestañas grises, dirigían los 8 peones siguientes, encorvados bajo los brazos restantes de la parihuela aborigen. Encima, como un ídolo ciego, el clavicordio. Detrás y a los lados, los indios de repuesto con los atados de fiambre. A mediodía, después del almuerzo, estos pasarían a rendir los lomos bajo la carga común. Hasta la caída de la tarde, a la mañana siguiente, se doblegarían los de actuales otra vez, y así, durante 5 días, la cadena servil, renovada idéntica, hasta la ciudad y la casa de Gutiérrez, en cuyo salón, pesado de penumbra y cortinajes, terminaba la faena. Siempre vigilante, flaqueando el grupo indio, iba el mayordomo, jinete sobre un alto caballo moro. En ese instante, sus gruesas manos, ocultas bajo el poncho, liaban un cigarrillo. Había dado orden de abandonar el camino usual, lleno de peligrosos baches y sembrado de piedras resbaladizas por el que llegaban y partían las recuas de los arrieros. Sus hombres ascendían una colina poblada de chaparros enanos hasta ponerse al nivel de una larga planicie verde, barrida por el viento neblinoso. A la derecha, el río desaparecía tras un corte de la montaña, pero un poco antes se lo veía pasar bajo un puente de hierro negro hacia la tierra caliente. A pesar de que los indios delanteros durante el ascenso de la colina pisaban el terreno más elevado que el de los agüeros, la cama en la que descansaba la mola del piano guardaba constante horizontalidad. Y es que los peones de los guandos conocen este mecanismo instintivamente y lo ejecutan con una serie de contracciones y distensiones musculares dotadas de ciega armonía plástica. Los delanteros dejaban descender poco a poco los extremos de las varas, desde sus hombros hasta los bíceps contraídos con el antebrazo doblado hacia arriba. Los del medio formaban ángulos agudos con sus rodillas, mientras que los detrás mantenían la posición correspondiente al terreno llano. Llegaron a la pampa. Parecía un monstruo macrocéfalo de 20 patas, marchando entre la niebla chorreante por la llanura húmeda y verde, salpicada de matorrales agrios sin nombre. Silbaba a alguien de atrás, como si le despidiera. Era un silbido fino, frío y triste. Respondía alguien perdido entre la niebla. Desde la llanura alta, veíase a veces el camino de herradura abajo, como un arroyo negro en el que se agitan inútilmente unos insectos alargados, las mulas. Mediaba la tarde cuando los del relevo se vieron ante la rampa del descenso a una hollada chata, oscurecida por brumosos setos y rocas inmensas de aspecto carbonizado. Durante el camino inclinado, los delanteros se echaban hacia atrás con gran vigor, hinchando el pecho y el cuello, en el que laten, turgentes, las arterias. El abdomen se les pone tirante, las pantorrillas tensas, voluminosas de músculos, y los pies se les hunden como garras. Los que vienen después se encogen cada vez más, de acuerdo con sus posiciones, y todo, como un solo organismo, mantienen una tremenda tracción atenta. Andan con pasos menudos, y sus pies pequeños y negros tactean el terreno y se aferran como seres autónomos a la menor resistencia. Oscurecía cuando oyeron ladrar los perros del tambo en el que iban a pernoctar. Empapados en sudor enfriado por las ráfagas, casi insensibles ya, pero guardando el mismo ritmo en el pequeño paso tactente, llegaron a una especie de patio de lodo negro apenas delimitado, frente a la amplia choza del paradero nocturno. Ayudados por los que habían cargado durante la mañana, asentaron las andas. La garúa vespertina empezó a caer y casi todos se refugiaron de cuclillas bajo el remedio del alero proyectado por la techumbre de paja. Dentro no había sitio sino para el mayordomo. A la puerta de la choza, en altas ollas de barro humeaba el mote, abierto y oloroso. Unos arrieros, acostados sobre la tarima de caña, envueltos en sus ponchos, descansaban ya en el fondo lleno de humo. Los indios, acurrucados dentro de sus ponchos endurecidos por la humedad, charlaban. Toda la noche sus frases cortas y simples bailoteaban frente a la lluviosa oscuridad. Bajo los grandes y densos sombreros de lana prensada, las mandíbulas subían y bajaban, masticando su ración de mote fino. Frases deformes saltaban de un lado a otro. «Juín pesado», exclamó el viejo Chile. «Hace doler espalda. Quema hombros. 7 años hace, trajimos órgano de catedral. Eso era. Bajo guandos murió Juan Checa, vomitando sangre tan. Pero en cuanto se insinuó el alba,
ya están moviéndose en torno a la choza, insensibles, casi alegres, dispuestos a rodearse con la continuidad cadena de lodo, miseria, embrutecimiento. Los de turno marchan con sus 20 pasos rítmicos, casi prensibles, sobre una loma en cuya hierba la escarcha cruje bajo las pisadas. Grandes nubes flojas descienden y rozan el armatoste. El capataz sobre el caballo vigila constantemente el avance. El terreno asciende constantemente toda la mañana. Enormes montañas oscuras, casi negras, se alzan desde todos los puntos del horizonte. Oleaje monstruoso que se renueva a cada vuelta. De pronto, silbidos helados llegan y chocan contra el grupo. Una garúa pulverante los humedece y abrillanta los lienzos encauchados. El para. Ya silba como un mendigo loco. El caballo resopló inquieto, arrojando de sus narices el polvo helado. Los primeros ramilletes ásperos de la paja les golpearon las piernas. Frente a ellos, amarillo y bromoso, ruleaba el pajonal. Sembrado de mechones de fibra amarga, silba y llora, persiguiéndose el viento sin encontrar jamás un harapo de sí mismo. Cuando la niebla se desgarraba, aparecía en el confín un mar de nubes blancas, inmóviles, como labradas en cera. La mitad de los hombres del turno libre se adelantaban entonces y atisbaban la soledad. ¡Oído!, gritaba uno. ¡Oh!, contestaba otro. Pues quizás la inmensidad. El viento barrió la niebla y deshizo la garúa. Vieron entonces que era aproximadamente el mediodía. Sobre sus cabezas, a través de la infinita nebulosidad plateaba, adivinándose en el centro del cielo una débil aureola amarillenta como la que emite una cerilla tras un espeso cristal deslustrado. En un claro, entre dos olas de paja, encontraron unas osamentas de toros y matorrones. Estaban confundidas y entrecruzadas, como un misterioso ramaje de blancura. Eran quizás de una pareja salvaje que peleó hasta el fin, sucumbiendo por igual, mole sobre mole, en una ola furia cada vez más fría y pura. El extraño conjunto, rodeado de pálida, en un ancho pañuelo sucio, echaron una cantidad de moti de habas y lo extendieron junto a la cabeza del peón. Los labios del hombre se iban poniendo amarillos, pero no se quejaba. Frente a ellos, atrás, a los costados, se extendía ahora un océano de nubes cerosas, redondeadas. Parecían estar articuladas entre sí, hasta el infinito, como pompas sujetas únicamente a la lógica de un sueño. Todo el horizonte y los precipicios visibles, toda la altura y las grietas de los montes estaban llenos de ellas. La aguda vista de los indios chocaba contra la blancura y volvía mansamente al suelo. Solo hacia el oeste se esperaba una ligera mancha azulada, pero no era cielo ni tierra, ni mineral alguno, sino un reflejo de la inmensidad sobre un jirón rezagado de la misma sustancia. Cuando comenzó a oscurecer, aún se podía contemplar el océano blanco y su cúpula. Estaba idéntico. El viento, pesado como el estaño, dormía seguramente entre la hierba, pero nadie podía verlo. Cuando amaneció el otro día, se estiró sobre la cabalgadura, echando todo el peso del cuerpo sobre los estribos de metal, y vio que les esperaba aquel día. Una inmensa hollada compuesta de lomas, lomazos, collados y colinitas de tierra negra virginal, untuosa, como la grasa del carnero. Y tras este oleaje de prominencias lúcteas, las lonjas de oro de los trigales por el resto del horizonte. El descenso era angustioso, requería toda la atención de los porteadores y faltaba un indio en uno de los turnos. «¡Ya vino Cajamarca!», exclamó el mayordomo en alta voz, para sondear en el ánimo de los peones. «¡Ya no vino, amo!», dijo fatalmente. Las estribaciones ondulosas por las que atravesaba el guando se desenvolvían como los pliegues de un manto cósmico, encrespado por la terrible voluptuosidad de la agonía. Las prominencias se sucedían hasta el infinito y terminaba por perder el sentido y el valor de la marcha. Lo que habían descendido en una colina debían reprechar en la próxima, y desde esta miraban ya otro seno elevándose a una nueva cumbre, que a su vez desfallecía en una depresión y saltaba más allá en un inesperado vértice. Solo la brutal aceptación de los indios y su tremenda insensibilidad para caminar por la infinitud del espacio y del tiempo, mirándose las puntas de los pies, es capaz de esa hazaña impasible, que por otra parte se pierde irremediablemente en el fango como los movimientos de una oruga. Se aproximaba la voz del mayordomo y decía: «¡Aguanten, aguanten! ¡Sí, amo!», aseguraban a alguien con un hipo seco. «Alza más, Taita Juan, fuerza, saquen fuerza».
se imantaban de vigor con sus propias voces y continuaban más unidos que nunca como un solo animal. Hasta que tras de una loma encontraron el camino de herradura. Estaba seco y las innumerables huellas de las mulas se deshacían en polvo rojizo. La vía era grata a los pies de los indios. Cálidos olores de cebada y trigo llegaban desde las colinas. Alguien tocaba en la altura un instrumento profundo que conmovía los valles. Om, om, En un recodo envuelto por el crepúsculo, encontraron un grupo de indios capitaneado por un lego dominico sobre una mula parda. «Alabado Mitu», dijeron los indios. «Hermanito, buenas tardes», exclamó el tuerto Gómez. «Buenas tardes», dijo el fraile sonriendo con cierto embarazo. «¿Qué le sucede?» «Mis indios no pueden avanzar, quieren dormir aquí», se quejó el lego de Santo Domingo. «Pero hermanito, ¿por qué no usa el látigo?» Los indios descansaban tendidos alrededor de un enorme bulto en forma de pera. «¿Qué llevan, hermanito?» «La campana para San Vicente», proclamó el lego. El mayordomo aproximó su cabalgadura a la del fraile y le deslizó algo al oído. El de los hábitos sonrió aquiescente. Entonces el capataz encabritó su caballo sobre el grupo de indios acostados. «Mitayos, a cargar la campana del santo», y les cubrió de latigazos. Murmurando sordas disculpas, los indios se apresuraron a levantar la enorme pera. «¡Ya carajo, únanse a los míos!» El lego sonrió agradecido al capataz. Al cabo de una hora más de marcha había oscurecido. Se detuvieron en un tambo en ruinas, un galpón largo, techado de hojarasca medio podrida por la intemperie. Detrás, en una esquina oscura, junto a un rimero de leña del monte, estaba una india vieja. Cocinaba con los ojos cerrados por el humo. El mayordomo se apió y fue hacia un lado de la ramada. «¿Podemos pasar la noche aquí?», preguntó. Llevaba a una mano las alforjas de cuero. En ese instante tropezó con algo caído en el rincón. El bulto se movió quedantemente. Hubo un quejido tenue como el de un niño dormido. Se volvió atemorizado. Los indios depositaban ya su carga frente al galpón. «¿Quién está aquí?», gritó embaleteándose. La india acudió sobresaltada. «Cuidado, patrón, indio está muriendo», y señalaba el ángulo en tinieblas. Los capataces municipales se dirigían el traslado de una turbina a la ciudad. Habían abandonado allí, el día anterior, a un indio con piernas molidas por una masa de hierro. «No quiere morir pronto», se quejó la vieja con amargura. «¿Qué le has dado?», inquirió el mayordomo. «Agüita, amo». Olor de podredumbre, de excremento, de sudor, removió en aquel sitio la brisa nocturna. Volvieron los rostros y permanecieron inmóviles, mirando el rincón en tinieblas. Un quejido como de alimaña aplastada se escapó de la sombra y ascendió. Los indios durmieron en una cueva abierta al frente, al otro lado del camino. El lego y el mayordomo acomodaron sus ponchos en medio de la choza vieja, y este pasó la noche acurrucada en el galpón. El tuerto Gómez se despertó con los gritos de la vieja. Debían ser las 4 de la mañana, tal vez más. Se puso de pie y salió. «¿Qué pasa, mam?», preguntó ligeramente alarmado, y vio a la india con un palo en la mano golpeando a un perro que se acurrucaba humildoso a los pies del anciano. «¿Por qué le pegas, mamá?», preguntó el hombre. «Comiendo piernas de indio muerto», se quejó la vieja con severidad un poco burlesca. Miró hacia el rincón y se dibujó una cruz sobre el rostro y el pecho. Al llegar al nivel de los valles atravesaron varios ríos. Por los angostos puentes de madera pasaban únicamente las cargas pequeñas y los viajeros. Los guandus tenían siempre un vado conocido en el que la corriente se adelgazaba. En tales sitios las orillas son bajas y están continuamente húmedas y blandas por el trajín de los hombres, pero el lecho se ve siempre bien cuidado y generalmente las piedras del fondo son uniformes. Antes de atravesar, depositaban en tierra la carga y se arremangaban los pantalones de lana hasta las ingles. Retomando el fardo y con él a cuestas, penetraban el río. «Tiento, tiento», grita una voz. La corriente se encrespa al chocar contra los muslos y se enturbia desde el fondo con pequeños remolinos ascendentes. Las piernas de los indios parecen achatarse ridículamente, hundidas en el cristal, y se mueven con lentitud, apresadas por la masa murmurante que las distorsiona en su voluble juego. Al llegar al centro, la corriente les ha devorado las piernas justamente hasta la altura de las ingles. Durante unos momentos avanzan así, como si flotaran sobre el tronco cercenado a raíz de las extremidades. Parecen entonces raros animales acuáticos, soportando una carga tremendamente desproporcionada.
Una noche cualquiera entran en las calles de la pequeña ciudad, por el barrio de El Vecino. Los faroles pendientes de los canecillos parpadean, están solitarias las aceras, los quicios de las tiendas aparecen enormes. Frente a una casa de balcones entornados, oyen una música que no entienden. Es un piano. Llegó como este sobre otros lomos, pero ahora canta. Unas manos blancas pasan sobre él. Como se dijo, doña Alejandrina Gutiérrez no logró jamás arrancar aquel clavicordio, sino una música tristona y larga como un páramo andino. Agüedita, en cambio, llegó a penetrar por entre las deslumbrantes columnas que flotan en la música de Bach. Por sus naves de fulgor y sus ábsides estáticos iba constantemente la pequeña Subirox. Había cumplido ya los 19 años y no conocía la ciudad. Pasaba todo el día en el salón tapizado de rojo sombrío. Al fondo, entre dos candelabros de plata, erguíase sobre el taburete entregada a su ídolo, mientras las sombras de los antiguos maestros se animaban en el ámbito melódico. Hasta que un día pidió esa gracia a sus padres. Ellos experimentaron momentánea alarma, pero pudo más su amor a la muchacha y la consintieron. Sí, sí, mi bella, dijo el francés, acariciándose un mechón plateado ya. Así, mandaron llamar varios peones de la hacienda y les dieron las instrucciones necesarias. Los hombres empezaron a trabajar inmediatamente. Entre ellos estaba un indio joven, llamado Sebastián Cajamarca, hijo de aquel Cajamarca que cierta vez fuera abandonado en el páramo para los buitres. Todo estaba listo para satisfacer el deseo de la bella muchacha. Había pedido ella que el piano fuera trasladado a la galería de cristales de la azotea, entre cuyas paredes de escarcha quería dedicar definitivamente su vida al estudio del ídolo. Y como no era posible conducirlo directamente desde el segundo piso, por ser demasiado exigua la escalera, se decidió elevarlo por medio de poleas desde el patio. Para esto habían trabajado los indios. A conveniente distancia de una ala del edificio se elevaban dos largos puntuales coronados por un travesaño. A este se veían sujetos dos poleas por cuyas ruedas acalanadas corrían unas cuerdas que ataban directamente al instrumento. Los extremos de las cuerdas se hallaban ya en manos de una docena de indios. Otro grupo esperaba el piano al borde de la terraza. Allí estaba también Agüedita. Poco a poco fue subiendo el pesado ídolo. Los cabos chirriaban rítmicamente, los peones tiraban de ellos con admirable lentitud. El sol de la mañana arrancaba largos reflejos del esmalte de la tapa. Parecía una bestia sagrada en un día de rito. Los peones habían entrado ya en el largo corredor con los cabos tensos entre las manos. La gran caja de resonancia resplandecía en el cielo. El piano había llegado al tope. Las poleas chirriaban nerviosas. Era necesario soltar una media brazada de cuerda, a fin que el instrumento fuese enganchado por los indios de la terraza. ¡Ya, ya!, gritó frenética Agüedita, y en efecto, el mecanismo de una polea se dio con un crujido. La masa brillante y negra tambaleó un instante chocando contra los andamios. Un acorde cristalino pudo ser escuchado, salvándose aprisa por el cielo. Enseguida la mole, luminosa y oscura, se precipitó. Un estruendo compuesto de estallidos metálicos y roncos ruidos de fracturas atronó el patio y abofeteó a los hombres consternados. Arriba, la muchacha, con los ojos desorbitados, aparecía seca de espanto y de dolor. Una tecla blanca, desprendida, saltó hasta los pies de Sebastián Cajamarca. El indio la atrapó con el dedo gordo y la trajo hacia el talón. Allí la aplastó con rabia, como el hueso de una bestia dañina. Sobre la mancha de los escombros humeaba la vibración postrera del cordaje roto. Sin moverse, los indios escuchaban el silencio.